forma convergente. Hablemos sobre voz sobre IP, básicamente. ¿De qué se trata el asunto? Cuando estamos hablando de voz sobre IP, en este caso, ¿cierto? Pues obviamente de forma específica, pues lo primero que tenemos que pensar nosotros es en que pues estamos hablando de una red, primero que todo, pues que tradicionalmente se derivó precisamente de un concepto de una red telefónica. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso tenemos los componentes básicos de lo que es una red telefónica. Los que sepan mucho de esto pues me corrigen, no hay problema. Entonces aquí yo tengo pues primero que todo lo que se considera y se conoce como una central office, ¿cierto? Pues esto puede ser una estructura tipo clúster, en donde hay específicamente asociados como dispositivos de control unos switches. Estos switches no son realmente switches como los que nosotros conocemos en este caso, son switches específicamente inteligentes que pueden tener pues obviamente pues alguna disposición en la parte de lo que es la determinación de una matriz de conmutación. Cuando hablamos de una matriz de conmutación, pues estamos hablando de una matriz que es capaz de interoperar puntualmente entre básicamente cosas, y de donde ellas, pues, cuando hablamos de interoperar cosas, estamos hablando de circuitos y canales de acceso. Entonces, de esas estructuras de esos central office se derivan precisamente de forma remota otros equipos. Por ejemplo, aquí se está funcionando a través de un mecanismo tipo PBX en este caso, y se están derivando precisamente la posibilidad de considerar una cantidad de, por decirlo así, de usuarios. Entonces, asociado a esto, pues obviamente tenemos una red telefónica pública conmutada, de la cual pues nosotros podemos en ese caso también derivar más usuarios. Entonces, estas son ubicaciones. Pero entonces los switches de la central office, ¿qué hacen? Hay diferentes tipos de switches para que se den cuenta. Están los switches de pronto según una jerarquía, pues ellos involucran en este caso pues de forma definitiva unas funciones. Por ejemplo, están los switches terminales, ¿cierto? Están los switches tipo tándem. Cuando hablamos de un switch tipo tándem, pues es un switch que simplemente da servicio de interconexión entre switches, ya en este caso. Por ejemplo, si uno habla de los que están ubicados en el extremo de los usuarios, uno puede básicamente considerar que en ese caso esos switches tienen sus capas en sus capas altas, en este caso la ubicación de un core de conmutación de red, ¿cierto? Es donde básicamente están más cercanos a los usuarios. Y obviamente pues en este caso pues dependiendo de las disposiciones de cómo está diseñada una red telefónica, pues obviamente esos switches sirven para considerar manejo de tráfico. Entonces, lo primero que tienen que entender ustedes es que estamos hablando de un mecanismo de telefonía que es un poco complejo. Lo que pasa es que la telefonía ha sufrido básicamente un margen de evolución muy alto. Y la verdad es que si nosotros queremos entender cómo han evolucionado las compañías y el servicio como tal de acceso a las redes, hay que entender cómo funciona el servicio telefónico. Pues obviamente hay una gran evolución. Primero que todo, pues las redes telefónicas pues actualmente están consideradas, en ese caso, pues una de las, digamos que de definiciones de forma convergente, de forma convergente, una especificación de forma convergente de lo que hoy en día se conoce como una estructura multifuncional de servicios, ¿ya? Lo que pasa es que anteriormente la telefonía era solamente voz, pero ya hoy por hoy la telefonía no es solamente voz, es mucho más en este caso. Entonces, pues a partir de allí, pues lo que pasa es que también ha habido una determinación muy grande entre lo que fue la codificación y manejo del esquema telefónico.
los circuitos normalmente de voz eran especializados solo para voz. Entonces, por ejemplo, hubo una época en la cual, pues obviamente, en este caso, ya el ancho de banda era algo determinado solo para el manejo de la voz. Pero a nadie se le estaba ocurriendo en ese momento que uno puede usar el ancho de banda de ubicar los sistemas de voz y meter por ahí una cosa que se llama transmisión de datos. Sí había una transmisión de datos, pero era una transmisión de datos para señalización y estructuras de control. Pero no había una transmisión de datos como tal. Entonces, pues obviamente hubo que comenzar a entender en este caso que pues la velocidad para el manejo de la voz a nivel de estos sistemas de multicanalización y todo este tipo de cosas, pues de pronto se podían extender y llegar hasta servir para transmitir datos. Entonces, convencionalmente, pues de forma tradicional, los anchos de banda, pues uno hablaba de sistemas en banda ancha cuando uno tenía, se supone que 1 o 2 megas, y eso eran sistemas en banda ancha. Y uno hablaba, por ejemplo, de banda ancha, pues hoy en día es algo irrisorio. Y obviamente había mecanismos de acceso en normas telefónicas que de pronto llegaban hasta los 64K. Pero todo esto evolucionó y avanzó en este caso. Entonces, por ejemplo, pues obviamente, ¿qué sucedía? Pues había que entender en ese orden de ideas lo que en ese caso se determinaba como funciones que tenían los mismos switches. Por ejemplo, una de esas funciones estaban determinadas para el manejo y mantenimiento específicamente de lo que es el proceso básico de llamada. En este caso, ¿sí? Entonces, posiblemente el proceso de básico de llamada es uno de los mecanismos como tal que hay que entender y que hay que conocer. El proceso básico de llamada fundamentalmente define y determina cómo van de manejarse o manipularse específicamente, en ese caso, la parte de lo que son la definición de recursos. En telefonía pasaba eso, básicamente. Pero entonces, ¿qué se supone que pasaba? Pues primero que todo, pues había que entender que había un proceso básico de llamada. El proceso básico de llamada se disponía en ese caso considerando, digamos que un manejo de una señalización entre lo que eran los extremos de los circuitos. Aquí podemos entender nosotros, en este caso, que de forma fundamental se disponen o se determinan de extremo a extremo elementos que hacen parte de la red telefónica. Parte de la red telefónica, ¿qué es lo que hace, qué es lo que la compone? Entonces digamos que nosotros tenemos en los extremos los abonados, los loops de acceso locales, en este caso, los mecanismos de interconexión, que son en ese sentido los dispositivos que de forma remota se asocian entre sí para manejar el concepto de lo que se denomina señalización y componer de una vez lo que se denomina la señalización de red. Entonces, por ejemplo, pues obviamente había una señalización desde lo que era el borde del borde de la red al dispositivo. Entonces, allí sobre el loop local había básicamente una disponibilidad, en ese caso, de establecer señalización. Por ejemplo, acá, en este proceso básico de llamada, esta es la primera instancia. Entonces, aquí el abonado de la parte 1 disca o digita unos números. Y antes de eso, pues obviamente, cuando levanta el teléfono, cierra un circuito de comunicaciones. Al cerrar ese circuito de comunicaciones, se le recibe inmediatamente en el auricular una cosa que llama tono de invitación a marcar, una cosa que llama disquetín. Ese tono de invitación a marcar, una vez que eso está presente, pues obviamente lo que indica es que el circuito está cerrado. Cuando uno levanta el teléfono, el circuito se cierra y comienza a señalizar hacia este lado de acá. Entonces, ¿qué queda a la espera? A la espera queda de que este abonado en este extremo comience a digitar cifras. Y al enviar esas cifras, pues esto implica que aquí hay un manejo de una especificación de señalización. Y se envía esta información hacia el dispositivo de acceso, que son estos que están acá. Y obviamente, dependiendo de la especificación de cifras, se direcciona o se determina hacia dónde tiene que ejecutarse el proceso básico de llamada.
y determinar para esto una señalización. Cuando esto se envía hacia la estructura de la red, pues obviamente involucra que acá se haga un procesamiento, en este caso, desde el punto de vista funcional, y ese procesamiento indique hacia dónde tienen que enviarse el resto de señales que involucren, en ese caso, el encontrar, por ejemplo, en este caso, un abonado llamado. Este abonado está acá es sencillamente esperando recibir señalización de cuenta de la misma red, en la cual está advirtiendo que se le puede, en ese caso, mostrar un proceso básico de llamada. Entonces ahí tenemos básicamente las cosas que están pasando. Entonces ya con esto definido, nosotros encontramos en este caso otros tipos de temas aquí básicamente asociados. Por ejemplo, pues dentro de esto se define que es una PBX. Pues una PBX fundamentalmente es una estructura pequeña de una Central Office. La PBX realmente es una sigla, Private Branch Exchange. Entonces por eso se llama PBX. O sea, lo que pasa es que es un nodo de intercambio de señalización, pero que realmente es en el sentido privado. O sea, privado quiere decir es que pues es un dispositivo que yo puedo montar derivado por señalización de una misma central de telefónica. Entonces, estas PBX básicamente, ¿qué es lo que hacen? Es básicamente interfazarse a través de tarjetas troncales, en este caso con el mecanismo de acceso a la red telefónica. Ahora, ¿qué permite esto? Pues interfazarse con esto y entregar precisamente una interfaz de terminales para poder conectar, en este caso, un determinado número de líneas. Esto tiene obviamente una estructura de una red de switching, un complejo control, en este caso. Obviamente pues esto determina un manejo específico de esta situación, y pues obviamente en ese sentido todo lo necesario para que interactúe o funcione a nivel de baterías un sistema de estos. Eso es una PBX. O sea, hoy en día remotamente este servicio ha sido básicamente digamos que virtualizado y extendido de una forma muy simple. De hecho, este tipo de cosas hoy en día son mucho más eficientes. Pero entonces hablemos ahorita de lo que son las redes de telefonía paquetizadas. Porque es que resulta que las redes telefónicas que hemos estado describiendo no son de conmutación de paquetes, sino de conmutación de circuitos. Entonces ahorita hablemos de lo que es conmutación de paquetes. Entonces, obviamente, la red telefónica de conmutación de paquetes se compara con una red de telefónica conmutada por circuitos. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Pues fundamentalmente diríamos que la forma en cómo se considera el trabajo en la red. Pues para el caso, estas redes, cuando son de conmutación de paquetes, pues digamos que son unas redes que hacen mucho más eficiente el uso del ancho de banda. Tiene unos costos de transmisión obviamente más bajos, porque lo importante de eso es que los circuitos de comunicaciones se establecen bajo demanda y no sobre la imperativa de tener que establecer toda una ruta de comunicaciones para enviar datos de una sola cosa. ¿Ya? Entonces obviamente consolidar una red telefónica convencional conmutada por circuitos es más costoso que consolidar una red arquitecturada por conmutación de paquetes, en este caso. Y obviamente pues la convergencia, todo ese resto de cosas han sido un concepto de innovación constante en este caso. Entonces digamos que es importante entender de que en esto se ha avanzado bastante. ¿Qué es lo que se ha avanzado? Pues se ha avanzado desde el punto de vista funcional, en que pues obviamente el proceso básico de llamada ya no lo atiende realmente una Central Office, sino un equipo realmente orientado a control de red y específicamente para manejar tráfico desde el punto de vista IP, en este caso. Entonces eso es algo muy sencillo. Y realmente pues implementar este tipo de cosas pues involucra la consideración de que nosotros sepamos manejar el concepto derivado que tenemos para establecer un esquema de control, pero al mismo tiempo
considerar fundamentalmente la posibilidad de que hay enrutamiento y tráfico manejado pero por paquetes. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la telefonía por conmutación de paquetes? Aquí tenemos básicamente varios de esos. Es que yo puedo, por ejemplo, en ese sentido, hacer interactuar ambas cosas. Lo que pasa es que en este caso, ¿sí?, yo puedo tener colgado de un servidor, de un dispositivo gateway, la posibilidad de interactuar desde el punto de vista del backbone IP y el backbone de la red telefónica pública conmutada. En otras palabras, estos son dispositivos de convergencia que hacen que supuestamente uno pueda integrar todos los asuntos especificados alrededor de un mismo dispositivo. Entonces, esto es lo que hoy en día se le dice comunicaciones unificadas, en este caso. ¿Ya? Entonces, digamos que ese tipo de cosas son ya de forma particular cosas bastante importantes, porque en ese orden de ideas, el tráfico en tiempo real, pues la primera cosa que tenemos que tener nosotros manifestado es que para poder manejar voz con un margen específico ajustado, en este caso, tiene que haber garantizado básicamente un retardo y una temporización. Entonces, ahí no lo dice, pero para poder manejar voz a nivel de paquete, los retardos tienen que ser menores a 150 milisegundos. No pueden ser más altos porque ya se considera un error. En este caso. ¿Ya? Entonces, determinando esta parte, ya las redes IP, pues obviamente, a diferencia de las redes convencionales, tienen un trabajo o un desarrollo de funciones bajo la expectativa de haber hecho, en este caso, su mejor esfuerzo, pero no tienen garantías de entrega, de retardo, de temporización. Entonces, la solución para este tipo de implicaciones fue pensar en un concepto de algo que se denominó calidad en el servicio. Y básicamente esto, ¿con qué se caracterizó? Con el solo hecho de fundamentalmente determinar de forma puntual la consideración como tal de haber especificado esos parámetros de temporización para el manejo de la voz con los retardos. Entonces, cuando uno habla puntualmente de tener latencias menores a 150 milisegundos para manejo de voz, está hablando de características muy acercadas desde ese punto de vista a lo que son los esquemas de trabajo para el desarrollo funcional y para el desarrollo, digamos que específico de lo que es el trabajo precisamente en este caso de esquemas que dan garantías para el manejo de la voz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que hoy en día ya tenemos sistemas de tratamiento de datos, ¿sí?, que saben que si hay tráfico de voz se prioriza y ya, y pare de contar. Entonces eso es realmente una solución que se montó hace mucho rato en este caso. ¿Tiene alguien hasta ahí alguna pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, el hecho es que pues obviamente este tipo de cosas comienzan a implementar acá pues mecanismos de acceso. Por ejemplo, en este caso, en Estados Unidos, nosotros tenemos interfaces y, por ejemplo, para el concepto, bueno, no en Estados Unidos, sino el estilo americano y el estilo, nosotros manejamos para este tipo de cosas dos tipos de estilos. El estilo americano y el estilo europeo, para lo que es el concepto del manejo de los canales. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la interfaz T1, que fue la que se implementó de forma específica para lo que fueron la multicanalización en el estilo americano, y eso manejaba obviamente un ancho de banda de 1548 kilobits por segundo, mientras que el estilo europeo montaba interfaces de 2048 kilobits por segundo en este caso, ¿ya? Entonces la diferencia fundamental entre estos dos tipos de situaciones pues involucra pues que nosotros tenemos que ubicar. Nosotros aquí en Colombia establecemos el consumo de estándares europeos, o sea, nuestras interfaces son tipo E1, o sea, para nosotros el E1 vale 2048 kilobits por segundo de ancho de banda. Se funciona en un sistema de 32 canales entre Es el que usaba una señal de un canal de señalización y uno de reloj, y el resto son
Perdón, sí, lo que pasa es que eso ¿cuál creo que estábamos hablando? Nosotros estamos hablando de un sistema en el cual eso se llama, pues obviamente es un sistema de manejo de ITs, de intervalos de tiempo, donde se supone que eso es una multitrama, en la cual, pues obviamente uno maneja 32 canales. Entre los 32 canales uno puede tener derivado, por ejemplo, en este caso, manejo de datos de entre el 0 y el 15. El 16 de ellos, precisamente, es señalización. Son señalización. Luego del 17 al 30, en este caso, es con otros canales de voz, y el 31 viene siendo otra vez otro sistema de esos. Hay que conocer la estructura en ese caso. Eso es para el E1. Pero el T1, en este caso, es diferente, ya en ese sentido. O sea, podemos nosotros dedicar en este caso, básicamente, que el esquema de E1, ¿cierto?, maneja canales dedicados para datos y control. El manejado en Estados Unidos, obviamente, que es el T1, ¿sí?, en este caso, maneja básicamente una estructura de 23 canales de voz, en ese caso, y un canal de señalización. O sea, usa 24 canales realmente. El manejo, como dije, es de 1548, pero si nosotros vamos a hacer una comparativa entre lo que es un E3 y un T3, básicamente es más grande el T3 que el E3, en este caso, ya desde ese punto de vista. ¿Logró? Entonces, en ese orden de ideas, en este caso, hoy en día, digamos que pues estas cosas son básicamente una estructura de definición. Hoy por hoy, hay un comentario determinado. Por ejemplo, ¿cuál es la actualidad de la red telefónica pública conmutada? Posiblemente, en este caso, la red telefónica pública conmutada es un concepto emergente en el cual se soporta actualmente la voz sobre IP, los esquemas de video y todos los servicios de datos en los mismos circuitos de las redes telefónicas originales. O sea, básicamente, ¿por qué ha pasado eso? Porque nosotros hemos sido capaces de coger esa red y volverla desde ese punto de vista convergente. En este caso, porque ella de forma primaria no fue diseñada para ser en ese sentido convergente, sino para ser especializada y solo para manejar voz. Entonces, en ese sentido, obviamente, la idea de nosotros es que nosotros sepamos construir, o en este caso, esquemas convergentes. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que tener nosotros en cuenta? La ecuación que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nosotros vamos a mezclar siempre voz, video y datos sobre una red de datos. ¿Y eso qué es? Eso es convergencia. Entonces, en este caso, para nosotros eso es, en ese sentido, transparente. Realmente el circuito de voz es uno de los servicios que uno está implementando en una red de telecomunicaciones. Por ejemplo, ¿quién hoy en día es más amigo de hablar por voz que por datos? Pues para mí es más importante hablar por voz. Pero hay gente que le presta mucha más atención a la parte de datos. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Alguna pregunta está ahí? En esta parte no maneja lo de las frecuencias que tendría cada uno la transmisión, o si vemos eso aquí. ¿Cómo? ¿Qué preguntabas? Que las frecuencias que maneja la voz, los datos. Sí. No, lo que pasa es que para considerar eso, pues nos toca estructurar, pues obviamente, todas las cosas a nivel de canales que están compuestas para ubicar este tipo de cosas. Lo que te puedo decir en este caso es que si yo quiero manejar voz, pues necesito realmente canales de muy bajo ancho de banda. Son canales realmente de 4K, de 4 kHz en ese sentido para componer la voz. Pero si yo quiero, en este caso, introducir todo el resto de cosas, me toca estructurar esto de otra manera. Pues esto sí implica conocer un poco más lo que es niveles de multiplexación. Pero ya la multiplexación de la que estamos hablando no es multiplexación de flujos de frecuencias, sino realmente la multiplexación de flujos de datos. En este caso. Lo que pasa es que pues obviamente hay cosas más complejas dentro de esto, diría yo, desde ese punto de vista. Entonces hablemos sobre lo que son los requerimientos de la voz en una red IP. Miremoslo de esta manera.
Entonces, como primera medida, ustedes para que entiendan qué es una red IP. Una red IP básicamente es una red que tiene un protocolo no orientado a conexión. Como primera cosa, IP es un protocolo no orientado a conexión. IP provee múltiples rutas para enviar datos desde el origen hasta el destino. Entonces esto es lo que hace o determina, y a esto lo califiquen como conmutación de paquetes. ¿Quedó claro para ustedes? O sea, realmente IP no es un protocolo que él tenga la posibilidad de determinar qué puede pasar todo el tiempo. O sea, IP es un protocolo para denominar en cualquier ámbito que nosotros estemos viendo. En este caso, IP puede trabajar específicamente con el desarrollo y control de muchas cosas, como estamos viendo hasta ahora, y provee múltiples rutas para enviar los datos. No envía datos sobre rutas especificadas como dedicadas. Además de eso, pues una de las cosas importantes que toca aclarar sobre IP es que él tiene pérdida de paquetes, retardos y cosas que se llaman el jitter. Hay que definir cada uno de estos. ¿Qué es una pérdida de paquetes? Pues obviamente la pérdida de paquetes es la pérdida realmente de estructuras de información que pueden severamente degradar una aplicación de voz. Y eso fluctúa y es estadístico y probabilístico. Está también el retardo, como les decía a ustedes, en el cual uno típicamente puede tolerar, pero márgenes de hasta 150 milisegundos. Porque si no es hasta ahí, básicamente eso podría degradar la calidad de lo que se conoce como una llamada. Y hay otras cosas que se denominan como jitter, en este caso, que son realmente procesos de, digamos que de afectaciones instantáneas que pueden causar de pronto en un momento específico una variación de retardos en el mismo flujo de manejo de voz, en este caso. ¿Ya? Entonces, pues esas son las cosas más consideradas como importantes en una red de estas. Pero ¿qué sucede con las redes? Se supone que están trabajando de voz a nivel IP. Ellas están en la organización de reordenar los paquetes. ¿Por qué? Porque es que resulta que IP asume que el orden, no hay problemas con el orden de los paquetes, en este caso. Pero, pues, deben haber protocolos asociados a esto que sí tienen que reordenar los paquetes en su forma original. Realmente, si lo miramos de esta manera, pues en IP existe un protocolo que se llama RTP para manejo de voz, que es el Real Time Protocol. Es el protocolo de tiempo real para manejo de lo que es básicamente voz sobre IP. En este caso, o sea, eso no es que haya quedado así el garete. O sea, realmente IP, para poder reordenar los paquetes de voz, en este caso, requiere de un socio para este tipo de cosas, fundamentalmente. Ahora, hay una consideración importante dentro de lo que son supuestamente los mecanismos para manejo de voz, que es la confiabilidad y la disponibilidad. Las redes telefónicas tradicionales, por ejemplo, están siempre en un 99.999%, digamos que prestas para resolver problemas o para ayudar a interconectar a alguien. ¿Ya? Entonces, cuando uno está hablando de una red de datos, uno va a tener que considerar conceptos de confiabilidad y disponibilidad, en este caso cuando está incorporando voz. El diseño de esto involucra de que uno tenga que tener en cuenta qué clase de cosas, pues hardware redundante, enlace redundante, sistemas de potencias en ese sentido asociados a esto, en este caso, y por lo general un sistema de gestión y monitoreo de red, que en ese caso le dé la posibilidad de ser proactivo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que uno espera? Pues que uno esté en capacidad de tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, en existencia el hecho de que uno pueda, en este caso, ¿sí? Tener muy presentes el trabajo con los mismos estándares. Por ejemplo, a nivel de voz IP, uno tiene estándares de aplicación que como el H323, que son estándares de la ITU, en este caso, el MGCP, ¿cierto? Que es del IETF, el SIP, que es un protocolo muy importante del IETF para lo que es en ese sentido el manejo de conferencias interactivas, en este caso y no interactivas, a nivel de voz. Está el RTP, que es un estándar, como les repito a ustedes, si hay que conocer nosotros telefonía IP, tenemos que saber de RTP. Y está RTCP, que es otro estándar del IETF que se supone
da manejo y control a lo que es en ese sentido a los flujos de RTP, en este caso. Entonces, aquí está básicamente como asociado al modelo OSI lo que son las estructuras protocolares de la OSI-P, en este caso. Desde el punto de vista de la capa física, pues a nosotros aquí no nos importa eso, básicamente, porque pues esto hay que darlo por descontado, en este caso. A nosotros, en la parte de lo que es la gestión de los datos, podemos decir nosotros que desde ese punto de vista, desde el punto del mecanismo de enlace de datos hacia arriba, sí nos importa todo. ¿Por qué? Porque se supone, bueno, aquí hay tecnologías que ya no se usan, ¿ya? En este caso, pero digamos que para nosotros es importante el multilink PPP, el propio PPP HLC y hoy por hoy, en este caso, lo que se denomina MPLS. Ya en ese sentido, porque pues redes por Friend Relay y ATM ya no se muestran en ese orden de ideas, ¿ya? Y obviamente de forma convergente todo lo se considera a nivel IP, o sea, sin esto tampoco hay nada. Ahora, ¿dónde están los protocolos de soporte y apoyo que fundamentalmente van a ayudar a IP para poder hacer el establecimiento de llamadas? Pues están en la capa de transporte. En la capa de transporte está RTP sobre UDP para el manejo de medios y está TCP y UDP en este caso, en este sentido, para el manejo de señales. Entonces repito, entonces se tiene RTP y UDP para manejo de medios y TCP y UDP para manejo de señales. ¿Ya? Está la determinación del manejo del protocolo o el proceso de gestión de sesiones, en este caso, con la implementación de los protocolos que ya hemos mencionado, como repito, es el H323, el SIP y el MGCP. Y obviamente de en adelante ya hacia las capas de aplicación, pues está la implementación de los diferentes tipos de códec, en este caso de códecs, y obviamente la implementación de aplicaciones asociadas a esto, que son obviamente cosas que se han desarrollado para el extremo específicamente de acceso a las redes, como los softphones. Bueno, eso así básicamente nos involucra cómo estructurar eso. Entonces, ahorita ya viendo esta parte, vamos a mostrar en este caso lo que es el desarrollo de un ejemplo de estos. Entonces vamos a hacer un pequeño, esto fue sacado de una Academic Conference en ese sentido. Entonces básicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a hacer obviamente la implementación de lo que es en ese sentido, saber qué tenemos que hacer para la voz y qué importancia tiene esto en este caso. Pues obviamente eso es muy corto. Aquí está el primer tipo de acceso que vamos a tener nosotros, que es este que está acá, como pueden apreciar ustedes, cierto, es una pequeña topología bajo la cual pues vamos a acceder nosotros a través de qué mecanismos, un dispositivo de enrutamiento, un par de dispositivos de enrutamiento en donde ellos nosotros vamos a interconectar básicamente pues un mecanismo de routing para que lleve llamadas de un lado y del otro. Eso es todo. Entonces básicamente es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacer una pequeña demostración básicamente. Ya se las muestro nosotros acá a ustedes. Me parece que ese laboratorio es este. Pues aquí tenemos varios de los laboratorios, ¿no? Para poder llevarlo nosotros a cabo. No es una cosa muy simple. Bueno, es una cosa muy simple, perdón. Es una de esas alternativas. Aquí está, precisamente. Como lo pueden apreciar ustedes, en este caso. Entonces es un laboratorio de convergencia. Aquí tenemos nosotros en este caso 3 routers. Si ustedes lo aprecian un poquito. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Voy a cerrar esta cosa. Aquí está la configuración. Aquí tenemos 4 enrutadores, en este caso. El ejercicio es bastante práctico, podríamos decirlo de esa manera. Entonces nosotros podemos implementar puntualmente, en ese sentido, la disposición de una interconexión de un clúster. O sea, realmente esto es algo simple. Nosotros vamos a usar unas plataformas que se llaman vamos a usar unas plataformas IEEE 802, mejor dicho, interconexiones por IEEE 802.3, como lo pueden ver ustedes, ¿cierto? Nosotros también podríamos asociar algo aquí inalámbrico, y se puede, en este caso. Entonces, este es uno de esos ejercicios. Vamos a mirar a ver si eso está configurado, fundamentalmente. Entonces vamos a sacar un ejercicio de estos que no esté configurado.
pues todos están hechos en este caso. Entonces aquí está la estructura de configuración de todo. O sea, este está trabajando sobre una arquitectura del protocolo RIP, ¿cierto? Fundamentalmente aquí está todo este tipo de cosas montadas. Entonces vamos a hacer el desarrollo de esto. Entonces digamos que yo voy a tomar como ejemplo este laboratorio que ya está acá, ¿cierto? Entonces van a hacer el resto. Ese es el que tiene como más cosas. Lo vamos a hacer en un momentico. ¿Listo? Y salimos de esta situación. Entonces aquí tengo un clúster de interconexiones, como pueden apreciar, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo básicamente teléfonos conectados a estos tipos de interfaces hacia acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas redes telefónicas tengo realmente conectadas? Nosotros tenemos interconectadas básicamente ¿cuántas redes? Esta red de acá, esta red de acá, esta red de acá y esta red de acá. Tenemos 4 redes. Y todas asociadas a través de un clúster de interconexión que es un switch que está aquí en la mitad. Entonces, digamos que vamos a hacer esto de una manera práctica. Aquí tenemos la serie 4, la serie 5, o sea, estos son los números que con los que vamos a identificar de forma interna, la serie 6 y la serie 7. Entonces, pues digamos que vamos a borrar todo. Entonces vamos a coger el dispositivo que está aquí, vamos a borrar su NVRAM, ¿cierto? Entonces ya le borramos la NVRAM. Vamos a darle un reload. Entonces ahí ya tengo yo borrado absolutamente todo. Entonces no debe tener absolutamente nada. Entonces vamos a mirar a ver, vamos a hacer este ensayo. Básicamente ahí quedó ya listo. Entonces como ya veo que está limpio, entonces nosotros vamos a hacer ese proceso con todos los dispositivos. Entonces digamos que vamos a salvar esto aquí, básicamente como lo que es 4. Vamos a colocarle aquí A. Este va a ser nuestro trabajo. Entonces inicialmente vamos a borrar eso también, como podemos apreciar. Estoy borrando lo que tiene el dispositivo de forma interna. Entonces en este caso, ¿sí? Pues ya sabemos que eso queda limpio. Vamos a hacer lo mismo contra este, de forma fundamental. Aquí le decimos reload. Listo, aquí tenemos todo esto. O sea, realmente todos estos terminales podemos nosotros volverlos, en ese caso, estructuras de clientes. Todo lo pueden ver ustedes acá, básicamente montado. Esto que tenemos acá es un teléfono analógico. O sea, este teléfono es analógico y está conectado con un esquema tipo ATA. Ya en este caso. O sea, quiere decir que este es el esquema que realmente toma ese teléfono analógico y lo vuelve básicamente un teléfono IP. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Entonces nosotros en este momento pues obviamente pues podemos hacer muchas cosas, pero vamos a partir de la misma base de que eso está manejando estas estructuras de redes. Entonces vamos a revisar cómo se configuró esto en este caso. Entonces vamos a revisar puntualmente qué pasó. Entonces voy a coger este archivito de aquí que está acá, lo voy a guardar como, en ese caso voy a llamar así. ¿Listo? Entonces yo veo que el enrutador A1, que es este que está acá, ¿cierto? Tiene interconectadas físicamente esta red de acá y esta red de acá. Pero entonces lo que estamos verificando nosotros es que él maneja 4 redes, la red de interconexión y 3 redes más. O sea, ¿qué tiene internamente él realmente de forma explícita? Pues nosotros no lo vamos a manejar por RIP, podemos manejarlo por otro protocolo. Ustedes ya hicieron conmigo OSPF, ¿cierto? Para hacerle un cambio, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces montemos OSPF. Entonces aquí le vamos a colocar router OSPF 0. Voy a cambiar el ejercicio. Router OSPF 1, en este caso, pues todas estas cosas se van.
Entonces acá, obviamente, ¿qué involucra? Pues yo tengo que involucrar que le voy a colocar en este caso una wildcard, ¿cierto? Entonces le voy a colocar esta wildcard, entonces área 0. Esto es lo que le hace falta a cada cosita de estas. Entonces, digamos que este tipo de cosas se le van a colocar en ese sentido a todos nuestros dispositivos, ¿cierto? Entonces, de aquí para abajo todo queda tal cual. O sea, el protocolo de enrutamiento es lo que estoy modificando. Entonces, lo hice en A1, como pueden apreciar. Ahora, ¿qué hay de aquí para abajo? Esto que está acá es la estructura de parámetros de software de acceso, en este caso para, digamos que el dispositivo. Y acá el dispositivo ha cogido la interfaz en la cual está montado esto, como pueden apreciar desde ese punto de vista, ¿cierto? En cada una de ellas las redes, o sea, esto fue segmentado. O sea, ¿qué quiere decir? Que sobre el papel esta interfaz está segmentada. ¿En qué clases de redes? En 3 redes. Por ejemplo, aquí montamos precisamente la 10, lógicamente la 20 y la 99, que es la que tenemos básicamente para manejar allí. O sea, tenemos en ese caso todo ese tipo de situaciones. La otra es una arquitectura de implementación de red, en ese caso, una interfaz que está montada para manejar sencillamente una red normal. Ahora, se han montado 2 servidores de HCP para darle en ese sentido manejo específicamente a lo que son voz y datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que nosotros manejamos voz por la red 10 y datos por la red 20, en este caso. Ahora, a partir de acá, estos son los DHCPs, hasta aquí. Pero este bloque de comunicaciones, en ese caso, solamente da la denominación. De ahora en adelante, aquí está básicamente la especificación de los teléfonos que nosotros tenemos determinados. Ahora, ¿cómo funciona esto? Este Telephone Service obviamente define primero que todo hasta 5 terminales y las hace por autorregistro. Entonces, ¿cuáles son las 5 terminales? Pues nosotros tenemos aquí 1, 2, 3, 4, podemos montar hasta una quinta desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En ese caso, que para esta red en donde se va a manejar voz, que supuestamente es la que estamos básicamente determinando nosotros, miren que nosotros dijimos que la red de voz iba a ser la 10 en ese caso, ¿cierto? Al DHCP de una vez se le ha dicho, mire, usted va a montar en la opción 150, que es la que supuestamente maneja la especificación de voz, en ese caso, este gateway para voz. Y este DHCP se ha hecho para voz, en este caso con esa especificación, y también se ha hecho para la parte de datos. Ahora, como ya sabemos nosotros eso, en este caso, en la parte de telefonía, sabemos que el servidor de puerta de acceso para la parte de voz está ubicado en esa dirección 10.1 y atiende por el puerto 2000. ¿Ya? ¿Qué va a considerar él? En este caso, la especificación de una estructura de teléfono en los cuales ellos ya tienen una asociación de un número. El 4001, 4002, 4003, 4004, 4005. ¿Cierto? Y obviamente se le determina a él la posibilidad de interconectarse con el resto de redes. O sea, él se va a interconectar con las redes que supuestamente determinen reconocimiento del patrón de un 5 y 3 cifras más, ¿cierto? En este caso, usando como puerta de sesión la dirección IP 10.002. En este caso, ¿cuál es la dirección IP 10.002? Pues la dirección IP 10.002 es la que está apuntando a donde estén los de la 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que fundamentalmente en la 5 este puerto de acá tiene que ser la 10.002 en este caso. Para los de la eso es para la serie 5. Para los de la serie 6 él tendría que apuntar puntualmente, en este caso como está aquí, a los de la 10.003 con este patrón de destino. Entonces, ¿dónde está eso? Pues está ubicado en este caso acá. Y para los de la serie 7000, pues él tiene que apuntar de forma puntual a la 10.004 y ahí está. Y eso es todo. Entonces aquí estarían básicamente las consideraciones de configuración de un dispositivo. ¿Cómo son los otros? Pues igualitos. En este caso no es nada más. Es la misma cosa en ese sentido. ¿Ya? Lo único que cambiaría acá, porque obviamente lo que cambia en la implementación puntualmente es la especificación de los DHCPs,
Por ejemplo, para el enrutador B no vamos a usar la red 16-10-10, sino 17-10-10. Y obviamente el manejo como tal y de forma específica de eso básicamente va a estar determinado considerando uno de estos puertos del dispositivo como específicamente el servidor de voz. En este caso el servidor de datos, bien, y usted ahí está, no es problema. Entonces el mismo proceso básicamente, pero cuando ya acá estamos definiendo las terminales no empiezan por 4 sino por 5. Y obviamente en ese sentido el enrutamiento de las llamadas pues apunta precisamente a los sitios que no tienen que ver con él, pero sí tienen que considerar sus puertas de enlace. Eso sucedería cuántas veces, pues las veces que haya en redes en este caso. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros ahorita? Pues yo cambio el protocolo de enrutamiento, ¿no? ¿Dónde tengo que hacerlo? Pues tengo que cambiar donde esté un RIP, colocar OSPF. Entonces aquí sería OSPF1. Entonces todo esto que está aquí vuela. Entonces acá le coloco yo básicamente estas cosas. Ahora aquí está sobrando una red de esa 99 porque la 99 no la estamos usando para nada. Pues quitémosla. No la estamos necesitando porque ninguna parte está asociada. Entonces la quito tanto de aquí como de acá, porque no la estoy usando realmente. Entonces, esta vuela. ¿Listo? Entonces yo sencillamente aquí ya con esto hago la especificación del procedimiento de routing. Entonces aquí por ejemplo ya vuela vuelvo y repito, OSPF1, vuelan estos dos comandos, vuela esta red y aquí coloco pues lo que me hace falta a mí como parámetros. Listo. Entonces ya básicamente como que acabamos la programación de esto. En este caso pues ahí explicamos uno, explicando ese pues acabamos con todos. Entonces router OSPF1, se va esto. La ventaja de hacer las cosas antes, ¿no? Y listo. Ya está todo listo. Ahora, pues obviamente hay partes de este tipo de consideraciones en donde a nosotros a los switches le vamos a colocar, bueno, esos fueron los enrutadores. Por ejemplo, en cada parte nosotros vamos a segmentar el switch. Entonces, obviamente en este caso, lo que pasa es que así hemos determinado en ese sentido en todos los dispositivos que hayan redes de gestión. Pero no son tan necesarias, ¿no? En este caso, porque pues más bien en vez de colocar aquí la interfaz, sería mejor cambiar esta red, colocar acá la red. Lo que pasa es que no está asociada en ninguna parte esa 99, ¿no? Está la 10, bueno, aquí hay una interfaz. Lo que pasa es que se coloca ahí es por servicio, pero entonces no, bueno, dejémosla de todas maneras. Entonces aquí, bueno, digamos que porque en los switches sí estaba, entonces aquí sería 99.0, ¿cierto? Entonces vamos a todos los enrutadores, aunque vuelvo y repito, no le veo sentido ya, pues aparte de que los switches lo tengan, esta sería la 1799, ¿cierto? Están viendo el cambio que estoy haciendo, ¿cierto? Espero que lo entiendan. Es sencillo. Aquí sería la 1718, ¿cierto? Y me faltaría de forma puntual, ¿sí? Esta que está acá, que tendría la 19. Y ya, en este caso. Ahora, pues, ¿por qué no la necesitamos? Lo que pasa es que están acá, ¿no? Está considerada como una subinterfaz, repito, y obviamente pues no tiene DHCP aplicado. Pero abajo acá en los switches sí está segmentado para considerar en ella una VLAN de gestión. No es otra cosa sino eso, en este caso. Y ya, eso es todo.
Entonces nosotros lo que hacemos es considerar esto en los switches. Y ya eso es todo. O sea, es realmente configurar. ¿Cómo se configura un switch de estos? A ver, cada uno de estos switches que tenemos a nosotros acá conectados, ¿cierto? Cada uno de estos switches, cualquiera de ellos, como pueden apreciar, nosotros vamos a empezar por este. Entonces este switch, ¿cuántas VLAN tiene? Pues básicamente pues lo que estamos mostrando nosotros aquí, en este caso que ese es el switch A1. El switch A1 está aquí, como lo pueden ver. Esos son parámetros de cosas muy simples, pero a él se le ha creado la VLAN 10 y la VLAN 20 y la VLAN 99 que se llama gestión. Entonces a esto básicamente le han creado una interfaz de gestión, a la VLAN de gestión le han creado por ejemplo una interfaz, la 99.2 en esta red, básicamente. Y eso es todo lo que se le ha recreado. Entonces se ha asociado en ese sentido el puerto de encapsulación para él, básicamente, y han colocado precisamente en los puertos que están asociados las interfaces específicamente. O sea, las interfaces Fast Ethernet 0 a 2, en este caso, la han colocado como VLANs en ese sentido, en donde se conecta la VLAN 2 y la VLAN 10. Entonces, el puerto 02 al 10 básicamente maneja la interconexión de terminales que pueden asociar la VLAN de voz y la VLAN de acceso. Cada switch va a hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues este switch tiene que tener programación. Entonces vamos a hacer una cosa, borremos el switch también de la misma forma, en este caso, y obviamente pues él está ahí programado, como pueden apreciar. Le decimos acá, entonces vamos a borrar una cosa que se llama delete VLAN.dat. Listo, entonces le decimos, aquí ya está todo, pues ya está borrado, en este caso la NVRAM, entonces le decimos un reload. Tiene que empezar limpio, en este caso. Entonces ahí está limpio el switchecito. Listo, entonces ya está limpio este switch en ese sentido. Y pues lo mismo va a pasar con este, en el cual pues obviamente también quitamos la configuración que hay en él, en este caso. ¿Sí? Entonces aquí le decimos lo mismo, delete VLAN.dat. Le decimos erase. Perdón, reload es la cosa. Entonces ya borrando esto, pues podemos entrar en el detalle de pasar cada uno de esos parámetros y comenzar a revisar cómo se registran los teléfonos. Entonces aquí ya está limpio este switch, no tiene absolutamente nada. Borramos este de acá también de forma puntual, ¿cierto? El mismo trabajo, VLAN.dat, borrando las VLANs presentes, le damos un reload. Ya terminamos aquí y hacemos lo mismo contra este dispositivo que tiene exactamente lo mismo. Ahora, yo también puedo colocar este mismo tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí entro con los parámetros que tiene definidos. Entonces le digo erase startup config. Esto es lo que está diciendo que él hace. Entonces yo ya moví todo eso y entonces voy a borrar el archivo de VLANs. Aquí lo estoy mostrando cómo lo hay que hacer. Le digo un reload. Mismo proceso. Entonces ya deben estar todos los dispositivos limpios. Bueno, ya tenemos todo limpio. Pues salvemos en este caso. Entonces comencemos ya a trabajar sobre esta configuración y la vamos a hacer con OSPF, que es la diferencia. Entonces cogemos toda esta configuración de aquí, toda esta chorrera que está escrita en un laboratorio que yo les voy a pasar y ustedes lo van a seguir. Entonces yo voy a hacer la configuración del primer enrutador de este. Entonces acá le digo no, ¿cierto? Entonces aquí le digo enable y entro al modo de configuración global. Entonces, ¿por qué entro en modo de configuración global? Porque él comienza a considerar, bueno, él lo hace realmente desde el comienzo, ¿no? Entonces, exit, listo, entonces desde aquí. Lo puedo pegar desde aquí. Lo voy a revisar. Voy a copiar esto, ¿cierto? Lo voy a hacer por OSPF. Ahí está.
ya completamente, no hubo ni un error, así que por ese lado pues todo bien, toda la configuración entró. Vamos a configurar de una vez, vamos a hacer la configuración del core de enrutamiento. Entonces voy a ir al router B, hago exactamente lo mismo, tiene la misma estructura, solo que los datos cambian un poquito. En este caso, ahorita hacemos las pruebas. El router B, ¿cuál es? Es este que está aquí. Entonces le digo aquí que no, y señor, tenga su configuración. Ahí está, en este caso, listo. Vamos al enrutador C, básicamente. ¿Dónde está? Él acá. Entonces aquí le digo no y pego la configuración que acabo de mencionar en este momento, ¿cierto? Y acá, de forma puntual, pues terminamos todo esto hasta acá y llega hasta aquí. Solo hemos hecho la vuelta por donde en este caso está el core de routing. Entonces ya tengo los enrutadores. Listo. Entonces ya tengo los enrutadores por completo. Entonces ya están los enrutadores, vamos por los switches. Empecemos por el switch A1. Este viene hasta aquí. Este es el switch A1. Entremos en él. Entonces lo colocamos desde acá. Listo. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces ya quedó este. Vamos al switch B. En este caso, switch B es este, es un switch plano prácticamente. Bueno, plano no, sino que es un switch realmente de capa 2. Listo. Ahora vamos al switch C. Switch C es este que está acá. Ah, bueno, este no lo borramos, ve. Entonces, aquí le decimos pena. Entonces, aquí iréis startup config delete VLAN.dat. Le damos un reload. Ahora sí está limpio. Y le vuelvo y le entrego los parámetros de él, que eran estos de acá, ¿no? Listo. Lo damos otra vez normal. Y este sería el último switch. Ahora miramos cómo funciona toda la telefonía. Este que está acá. Listo. Entonces, miremos como primera medida lo más importante de esto. Miremos si hay enrutamiento. Entonces, exit. Le voy a decir acá, show IP route. Ah, listo. Bueno, ya esto enrutó todo. Eso es exacto, ¿no? Está el clúster de redes 176, 172.16, 172.17, 172.18 y 172.19, o sea que hay convergencia. ¿Está claro para todos? Listo, no hay problema. Entonces, ahora revisemos la parte de telefonía. En este caso, entonces, show IP. Este es de los parámetros que vamos a revisar a ver si hay comandos de gestión para esto. Sobre lo que es básicamente, pues sobre lo que es, digamos, telefonía. No es que diga esto, es que telefonía ya está aquí, listo. Entonces, show, vamos a ver si hay servicios de esto. Telefonía, no señor, gracias. No hay. O sea, no es que yo diga, muéstrame los teléfonos. No señor. Entonces, o sea, básicamente, entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta parte? ¿Cómo hacemos gestión sobre lo que está conectado? En este caso,
Entonces revisemos puntualmente qué comandos pueden mostrarnos a nosotros. Nosotros hemos asociado a esto una de estas prácticas, ¿no? Pues obviamente lo que hice yo fue considerar este laboratorio, pues esta es la que van a hacer ustedes, pues yo no lo voy a tocar, ustedes lo extienden. Lo que hice yo fue coger este laboratorio y extenderlo completamente, ¿cierto? En este caso, los parámetros que uno puede buscar para probar en ese sentido la telefonía, pues obviamente en este caso es hacer llamadas, ¿cierto? Pues aquí están especificados todos ellos. Este es el mismo laboratorio, en este caso. Es el mismo, ¿no? Estos son diferentes versiones de las cosas que hemos hecho acá. Entonces, las pruebas realmente las vamos a hacer nosotros usando los teléfonos. Hagamos el uso de los teléfonos. Entonces, supongamos que yo quiero saber qué dirección. Este teléfono ya está configurado. Él tiene la línea 172.16.10.1, ¿cierto? Perdón, la 172.16.10.14 en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué red IP, dirección IP tiene este? Este tiene una de la 20, y fíjense que sí está funcionando bien en ese sentido, ¿no? Computador, este tiene la 172.18.20.11. Y el teléfono, ¿qué dirección? Debe tener una 172.18.10 algo, ahí está. Entonces, ellos ya están asociados. Entonces, yo voy allá. Ahora, importante saber cuál le tocó a este. Este tiene la 172.17.21 y tiene la terminal, perdón, la 5004. O sea, él está funcionando. Esto es un teléfono que sirve, básicamente. Esta es la 5004. Entonces, yo desde el 5004, de su interfaz de línea, entonces yo voy a descolgar, como pueden apreciar, y voy a llamar a la 6001. Busquemos quién es el 6001 en este caso. Entonces voy a buscar acá quién es 6001. 6001 tiene que estar aquí. Este es 6002. 6001 es ese. Entonces aquí ese teléfono, ahí está. Obviamente pues le está llamando quién, el 5004, que era este. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahorita? Pues nada, conteste. Descuelgue. Descuelgue, eso es todo. En este momentico acabamos de implementar una red telefónica. Básicamente es eso. Ahora, que es que se aburrió usted, le dijeron, no, vea, es que a mí no me mandó nada, entonces dígame algo, entonces algo, listo. Entonces cuelgue, ya la llamada se colgó. Que yo quiero devolverle una llamada a pues tengo que llamar al número que está acá. Estoy enrutando llamadas. Entonces yo aquí voy a llamar a que está acá. Entonces voy a decir, voy a descolgar. Escuchen el tono de invitación a marcar. Y voy a decir 5. ¿Quién lo está llamando? El 6001. Listo. Ese es teléfono, en este caso. ¿Listo? Y eso se está enrutando aquí. Nosotros aquí lo que hicimos fue montar un procedimiento de enrutamiento más grande, que fue el de OSPF. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Alguna consideración? ¿Alguna crítica? El timbre no. Una pregunta. Señor. Cuando nosotros hacemos llamadas para allá, no localmente, sino a un ejemplo, a otra persona por fuera de la red, ¿hay que configurar algún tipo de servidor o algo? Como primera medida, entiende algo, ¿sí? En este caso. Por fuera de la red, sí, mira, este dispositivo de acá, que está en una red, fue ¿no? Este que está aquí. Esta red de aquí le hizo una llamada a que estaba acá. Lo que hice yo fue, en ese sentido, montar programación aquí para que en este nodo se enrutaran llamadas para acá. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es que hay enrutamiento entre redes. O sea, puede ser, por ejemplo, un pueblo, o una ciudad, o un entorno, lo que usted quiera. Y esto sería otra parte. ¿Qué pasa si no existe esa parte? Pues obviamente no hay posibilidad de enrutar el tráfico. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Programar acá. ¿Qué tocaría en ese sentido? Que es que yo quiero meter otro sitio. Pues como tarea lo pueden hacer. Entonces, sobre esa idea, entonces habría que considerar si vamos a meter otro sitio. En este caso sería replicar uno de estos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos que el último de nosotros que se replicó acá,
básicamente fue la red 19, entonces monten un 20. Entonces ese 20 supuestamente va a apuntar, en este caso, en esta estructura, digamos que yo meto aquí otra ciudad, entonces que se conecte de aquí. Entonces sería básicamente montar un enrutador que maneje una red, en ese caso del orden de la 20, tanto para la parte de voz como para la parte de datos, en este caso, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué involucra? Pues que haya otro switch de estos, se segmenta, ¿sí? Se pegan otras terminales. Pero el patrón de tráfico ya no le puedes colocar vos como serie estas que están acá. Entonces vos colocarías, por ejemplo, la serie, por ejemplo, aquí está la serie 4, 5, 6 y 7, pues entonces coloca la 8. ¿Quieren hacer el ejercicio o lo hago yo en un momentico? Pues queda lo mismo, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Yo lo único que tengo que hacer es cambiar patrones de tráfico. Ahora, obviamente, si yo quiero que, si yo meto una red aquí, póngame pues cuidado. Y quiero, obviamente, en este caso, involucrar, pues que a esa red la llamen otros, pues tengo que decirle a los demás enrutadores, ves que hay una red nueva. Entonces, tengo que afectar la programación del patrón acá, de cada uno de ellos, hacia dónde apuntan. Y eso es todo. Son capaces de hacer el ejercicio, me imagino, ¿no? Aló. Bueno. Bueno, entonces dejamos hasta ahí, ¿no? Suficiente con esto. Entonces grabémoslo. Entonces acá vamos a colocar esta red y la vamos a enrutar. Entonces yo aquí voy a conectar esto de esta facita en el 01 y la voy a montar acá. Listo. Aquí ya tengo esta red. Entonces yo ya sé que esta era la punto 1, esta era la punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Entonces esta, ¿cuál sería? No, la punto 5. ¿Listo? Entonces yo ya sé que tengo que afectar eso en un archivo. Entonces, en este caso, pues este dispositivo que está aquí, pues yo tengo que borrarle todo eso. No le puedo dejar esas cosas, ¿no? Porque eso me va a generar una cantidad de errores. Entonces aquí le voy a decir, en ese sentido, reload. Entonces debe quedar limpio. Lo mismo a este dispositivo, porque estoy duplicando, en este caso, pues todo. Entonces aquí yo lo digo acá, delete VLAN, estoy borrando el archivo de VLANs.dat, listo, y le digo por otro reload, o sea, ya quedó limpio. Entonces, en ese caso, este dispositivo tiene que estar completamente limpio, este también. ¿Listo? Para todo eso es claro, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde voy? Bueno, entonces vayámonos a este archivo de configuración y vamos a hacer los respectivos cambios. Este que está aquí. ¿Listo? Para todos ustedes es claro eso. Entonces lo voy a copiar acá. Voy a crear uno. Lo voy a meter aquí. ¿Ya lo pegué? No lo he pegado. Entonces es este que está acá. Este que está aquí lo voy a copiar. Lo copio. Lo pego aquí. Creo que ya lo copió, ¿cierto? Bueno, este espacio me lo como. Entonces este señor ya se va a llamar ¿cuál? SL. Listo. Pues yo ya sé eso, ¿cierto? En este caso. Entonces la red que está acá, eso es el mismo cuento, pero entonces esta va a ser 20 y 20. ¿Entienden por qué, no? Ya, porque voy a enrutar para esa red. Entonces el hostname de este enrutador se va a hacer E1. La fase internet 00. La que voy a segmentar. Entonces ya van a tener la red 20. Miren bien, 20. Yo estoy haciendo los respectivos cambios. Mire acá, 20 y 20, ¿no? Listo. Entonces ya acabé. Ahora, ¿qué interfaz lleva esta? Pues la punto 5. ¿Estoy siendo honestamente fiel o no? Sí, aquí está. Pero ahí está.
Yo ya la monté. Ahorita vienen los DHCP de ella. El DHCP de la 20 y de la 20. Y acá 20 y 20. Para escribir direcciones. El DHCP2 empieza en la 20 y en ese es el gateway. ¿Listo? ¿Está claro para todos? Entonces el de datos empieza en la 20, ¿cierto? Ese es el gateway de datos y acá tengo el gateway de voz. ¿Listo? Ahora, telephony services, la misma cosa. Pero resulta que el teléfono acá va a tener la dirección 8000. Ah, bueno, este puerto que está aquí es 20. Este puerto que está aquí, este es 20, muy tipo. Este va a ser la 8002, la 8003, la 8004, 8005, ¿no? Me la comí. Pongámosle aquí 8004, 8005. Vamos en orden. Y acá el patrón de el pattern destination. Entonces vamos a mirar. Pues obviamente él va a apuntar a qué redes. Yo estoy desde que supuestamente voy a apuntar a la red, a la serie 4, serie 5, serie 6 y tengo que apuntar a la serie 7, ¿no? Ya la siguiente, ¿no? 7. Sí, 7. ¿Sí o no? O sea, aquí tengo 6. ¿Este cuál era? 4, 6, 7 y 5. 4, 6, 7 y 5, ¿cierto? 4, 6, 7 y 5. Entonces me falta el de la 7. Yo no puedo apuntar es a la 8. Entonces, esta cosita que está aquí, la voy a duplicar. 4, 6, ¿las colocamos en orden? Pues no, pues ¿para qué, no? Entonces aquí va el de la 7. Entonces, este es Dial Peer Voice 4, ¿cierto? Él apunta a la 7, que es esta que está acá. ¿Dónde está la 7? Y él es el punto 4, para indicarlo por el punto 4. Ya acabé. Entonces, ahora hay un pequeño problema. Resulta que en este caso me toca devolverle a los demás enrutadores, porque es que la red creció. Entonces se estaba apuntando desde la 7 a la 4, la 5 y la 6. ¿Sí o no? Entonces ahorita apunta a la 8. Porque es para, o sea, acabamos de hacer el de la 8, ¿cierto? Porque él no se llama a sí mismo. Entonces acá le pongo el Dial Peer 4 y aquí le pongo 8. ¿Cierto? Y aquí el punto de acceso es el 5. Ya lo veo. Ahora me toca meter esa línea en todo lado. Esta linecita. Es la única modificación, pues me toca modificar la red. En este caso. Entonces voy a subir más hacia arriba. En el otro enrutador. Y hago aquí exactamente lo mismo. Pongo el de la 8. Es más, de hecho, me voy a dar el lujo de copiarlo. Que ya está. ¿Cierto? Porque lo único que tengo que hacer es meterlo por todo lado. Es este que está aquí. ¿Cierto? Entonces voy al siguiente enrutador que no está, donde no está, y lo pongo acá. Listo, ahí está. Voy al siguiente enrutador, ¿cierto? Que está aquí, y meto ese patrón que es el de la 8. Y acá lo mismo. Listo. Entonces, pues obviamente esa línea tengo que metérsela a todos los dispositivos, ¿no? Esta línea que está aquí. ¿Sí entendieron todos? O sea, esta línea que está aquí, para poder que se llame, en este caso, tengo que meterla en todos los dispositivos. Entonces, en todos... Porque usted la agregó a nueva y ellos tienen que direccionar ahí también, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Vamos a ver si aquí pega. Ah, sí, ahí está. Listo. Listo, entonces ya acabé el primero. Facilito. Entonces lo voy a hacer con todos. O sea, yo es como para que quede el archivo completo, ¿no? Entonces empecé por ¿empecé por dónde fue? Por aquí, ¿cierto?
Entonces sigamos acá. Estoy haciendo todo el trabajo. No hicieron la tarea, pues entonces la voy a hacer yo. Listo. Entonces a este no, pero a este sí. Entonces aquí le coloco listo. Y acá también exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces acá la misma cosa. Entonces ya acabé esa parte. Me falta considerar el switch, ¿no? Entonces ahorita copiamos el switch. Eso es lo de menos en este caso. Entonces pasemos pues toda la estructura de configuración que hicimos del E. Esto ya tiene que funcionar. Y eso es todo, ¿no? Velo, aquí está. ¿Está claro para todos o no? Entonces ese es el que va a pegar acá. Va a pegar acá. Entonces aquí lo paso. Listo. Entonces yo ya tengo el dispositivo colocado absolutamente todo. ¿Listo? Bueno, entonces ya tengo el enrutador. Ahora hagamos el switch. En todo caso, pues el switch es como el A1. Es igualito, solo que cambio los parámetros. Entonces, en ese sentido, cojo este que está acá, el switch A1. ¿Hasta dónde lo traigo? Hasta aquí. Y al final lo pongo acá. Y le pongo pues básicamente el nombre que tiene que llevar ahorita, el switch E1. Entonces aquí se le coloca el switch E1. Y miremos a ver qué cosas cambian. Ah, pues aquí iba 20. ¿Qué más lleva esto? Nada más. Eso es todo. Y eso fue todo, jovencitos. Entonces ahorita yo voy a darme cuenta de que esto funciona. Listo. Ya, entonces revisemos aquí en cada switch, pues cada cosa de esas. Ah, bueno, cada los switches están programados, ¿no? Vamos a salvar aquí para que esto de pronto no se vaya a bloquear. Entonces ahorita toca esperar es que haya reconocimiento de esos teléfonos. Si yo quiero, puedo montar otro terminal de estos también, ¿no? Entonces en este caso, entonces pues yo podría hacerlo de una vez, ¿no? Entonces digamos que pues saquémoslo acá. ¿Dónde es que es? Este es un teléfono analógico, este que está acá. Aprovechemos que está todavía eso generándose cambios. En este caso, pues obviamente aquí está 1, 2, 3, 4, ahí estaría el quinto teléfono, ¿no? Y este es el ATA. Entonces acá lo que hacemos nosotros es conectarlo de aquí. Es como un teléfono Ethernet acá a uno de estos puertos, ¿cierto? Y de este teléfono, ah bueno, este es telefónico, ¿no? Como es telefónico viene de aquí a acá. Listo. Entonces yo creo que este ya debe tener, ahí está, vean, ya está la serie 8000. Ya tenemos otro sitio. Miren. Esperemos que este pues señalice también. Pues aquí, este tiene que notarlo, ¿no? Él se va a registrar ahí ahorita. ¿Ya? Porque nosotros creamos la línea, los 5 pasos, ¿cierto? Vamos a ver. Ah, no, creamos, no, sí, 5. Sí, 5 teléfonos. Desde la 8001, 2, 3, 4 y 5.
Ah, no sé, ya tiene dirección IP. Ahí está. Falta es que lo asocie, ¿no? No le ha colocado la línea. Pues hay una manera de revisar a ver si esto está funcionando, ¿no? Ahí no tiene datos todavía. Pero pues es de las poquitas cosas que se pueden hacer acá, ¿no? ¿Ya? No he levantado la línea, pues eso es lo preocupante de esto, pero pues eso es básicamente como todo el ejercicio. Yo ya puedo, vamos a esperar, este es 8001, 8002, 8004, este debe ser el 8001, 8003, pues este debería ser el 8005, ¿no? En este caso, no lo ha tomado. Miremos a ver por qué será. No, ahí están. De hecho, sí se crearon todos los teléfonos. 4, 5, 6 y 7. Sí, está bien. No para nada. Nosotros ya pasamos ¿cómo se llama? La programación del switch, ¿cierto? Y la de Switch, sí. Y ya. Esperemos un segundito. Y dejamos a... Bueno, eso ya quedó programado. Ya lo que toca esperar es que esto funcione. Básicamente eso es todo, ¿no?